Veamos ahora lo que corresponde al asistente avanzado, que como dijimos anteriormente, la diferencia que hay entre el asistente avanzado y el rápido es que el asistente avanzado incluye la configuración del formato de los ángulos. Vamos entonces a confirmar para ingresar con el asistente avanzado y podemos observar acá lo relativo al formato de ingreso en el sistema métrico, que es el default que está configurado. En este caso tenemos para las unidades en el formato decimal, el ingreso va a estar conformado por el valor del entero y los decimales separados por un punto. De esa forma entonces estaríamos ingresando medidas longitudinales. El, el hecho de que acá abajo la precisión esté indicada con 4 ceros es que entonces acá aparece luego del punto una cantidad de 3 del 5 más 3 ceros a continuación. Eso se puede modificar desde acá y podemos optar entre sin decimales o tener hasta 8 decimales. En este caso se queda redondeado el valor a 16 porque no hay decimales, o hasta un valor de 8 decimales, que en este caso no los muestra directamente, está dejando las cifras sin observarse los decimales siguientes. Solamente cuando estamos en la opción de 4 decimales puede mostrarse la cantidad de decimales acompañando a la cifra. Si tomamos el formato ingenieril para indicación de longitudes, de medidas de longitud, entonces acá vamos a tener el formato en pies y pulgadas correspondiente al sistema imperial. En este caso, los pies se están mostrando acá con el número 1, acompañado de una comilla simple, luego un guión y a continuación las pulgadas en formato decimal. En este caso queda 3.5 más 3 ceros y sí, cabe destacar aquí al final la comilla doble para indicar que se trata de pulgadas. En el formato de los planos que se emplean para arquitectura, vamos a tener algo equivalente al ingenieril, con la diferencia de que la porción que acá está en decimales correspondiente a las pulgadas, en los planos de arquitectura se va a mostrar con fracciones. Si lo activamos, vemos cómo queda mostrándose esto. Tenemos entonces, sigue conservando la unidad para el pie, el apóstrofe o comilla simple, un guión, la cifra número 3 y si tuviésemos que ir ingresándolo por teclado sería esta misma secuencia. Aquí habría que agregar un guión más para poder diferenciar el ingreso de el 1 barra de fracción 2 que corresponde a las 3 pulgadas y media. Y si finalmente el ingreso de la comilla doble. Para el formato fraccional tenemos que el ingreso es un tanto diferente porque acá, a diferencia del formato de los planos para arquitectura, no se usa el valor en pies, sino que todo se expresa en pulgadas solamente. De manera que acá entonces resulta 15 para las pulgadas. Si lo ingresásemos por teclado habría que ingresar un guión y a continuación el 1 barra 2 para indicar la parte fraccional de la pulgada. Luego queda más abajo el formato científico de ingreso que se refiere al ingreso de los valores en un valor con la letra E y a continuación
un 0, 1 o lo que haga falta para representar el exponencial de 10, es decir, a cuánto se lo está elevando al valor de 10, y en ese sentido esto puede ser positivo o negativo, es decir, el exponencial de 10 puede ser positivo o negativo. Por lo demás, la porción de la cifra que se escribe delante es el formato decimal y puede tener la cantidad de ceros según la precisión indicada aquí abajo. Bien, eso es entonces en cuanto a las unidades para indicar medidas longitudinales. Lo que sigue a continuación es lo que corresponde al ángulo, y vamos a poder notar acá que vamos a indicar, vamos a poder, mejor dicho, establecer el formato de ingreso de los ángulos, luego desde dónde va a ser medido un ángulo y si va a ser en el sentido horario o antihorario. Estas son las tres opciones que corresponden a ángulos. Vamos entonces con siguiente, y aquí podemos ver, en primer lugar, para el sistema sexagesimal tenemos estas dos opciones, la primera y la segunda, donde la primera emplea el formato decimal de ingreso del ángulo, es decir, el entero separado de los decimales del ángulo por un punto. El que sigue es equivalente, con la diferencia de que en este caso se va a ingresar el valor del ángulo, el entero, acompañado de la letra D, y luego se ingresa el valor de los minutos con una comilla simple y de los segundos con una comilla doble. Y desde acá, desde la precisión, podemos establecer cómo va a ser la forma en que se va a ir mostrando el ingreso de estos valores. En este caso, bueno, se llega a ver los 90 grados separado de los minutos con la letra D. A continuación la comilla simple para indicar que son 0 minutos, y si hubiese segundos, entonces se indicarían a continuación, y luego de esa cifra iría la comilla doble, como lo vemos acá en la precisión. Eso sería entonces en cuanto a estos dos que responden al sistema sexagesimal de medición de ángulos. El tercero, que figura acá, grad, corresponde al sistema centesimal, es decir, que el ángulo recto está definido por 100 partes, 100 grados. En ese caso, la indicación va a ser la cifra y luego la letra G para identificar de que estamos hablando de el sistema centesimal de medición de ángulos. Aquí también, si hubiese decimales, se estaría ingresando la cifra 100, separando los decimales por un punto, y a continuación la letra G. El que sigue está referido al sistema trigonométrico, al círculo trigonométrico puntualmente, donde un ángulo de 180 grados es igual al valor de pi, es decir, 3,1416, que serían los decimales, los 4 decimales que tenemos. En este caso, para el ángulo recto, se está mostrando 1,57, y a continuación la letra R para indicar que es un valor referido al sistema trigonométrico. Si nosotros modificásemos la precisión, estaríamos entonces quitándole, por ejemplo, todos los decimales, en ese caso el redondeo queda en 2, lo cual no sería conveniente mostrarlo así, porque el ángulo recto realmente en el sistema trigonométrico no es 2, sino lo correcto sería la mitad de pi, y eso es lo que da justamente 1,57. Por lo tanto, ahí estaríamos en condiciones de que se exprese más adecuadamente. Finalmente, el último que tenemos acá es el correspondiente al sistema de medición de ángulos en topografía, es decir, el sistema topográfico.
Aquí en este caso está refiriéndose un ángulo respecto al norte o al sur, y en ese caso el valor del ángulo se inicia midiéndose desde la vertical, ya sea del norte o del sur, y desde ahí a cada lado. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos en este caso un ángulo correspondiente a esta dirección, estaríamos entonces indicando un valor que estaría dado en relación al norte, estaríamos indicando 45, la letra D, y a continuación la dirección este. Es decir, ese sería el valor correspondiente a este ángulo, que es el que se subtiende respecto de la vertical. ¿Está? Bien, en ese sentido entonces, con eso tenemos todo lo que es las opciones que tenemos en relación a los valores de ángulo y su forma en que podrían ser ingresados. Vamos a ir entonces ahora a ver desde dónde vamos a medir nuestros ángulos. Vamos a volver nosotros aquí al formato de ingreso en el sistema sexagesimal, que es el que habitualmente empleamos, y vamos a indicar siguiente. Normalmente la medición, es decir, el cero, a partir de donde se comienza a medir un ángulo, es la dirección del eje X, es decir, en lo que corresponde según lo que sería la dirección este de los puntos cardinales. Esto podría ser eventualmente modificado si es que se necesitara que justamente el cero para la medición de un ángulo esté referida al norte, y en ese caso entonces podemos activar aquí, y como vemos se ha trasladado el cero a esta ubicación. Y así con cada uno de los otros. Si fuese el oeste, el cero se ha trasladado acá, y quiere decir que a partir de ahí el valor de ángulo que estemos considerando va a ser tomado en cuenta midiéndolo desde el oeste. Lo mismo pasa con el sur, y eventualmente si hubiese un ángulo diferente, lo estaríamos indicando a través de este casillero. Entonces, por ejemplo, podría ser un cuarto de cuadrante, ángulo de 45 grados para, por ejemplo, un valor diferente de cualquiera de las direcciones de los puntos cardinales. Normalmente esto se mide a partir de la dirección cardinal del este, es decir, la que hacemos coincidir con la dirección del eje X. En siguiente vamos a poder definir si es que esa medición, que está iniciándose en este caso desde el este, se mide en el sentido trigonométrico o antihorario o en el sentido horario. Vamos a siguiente, y aquí está. Podemos seleccionar, mantener seleccionado el sentido antihorario o trigonométrico, o activar el sentido horario. Para el caso en que empleamos nosotros la mediciones de ángulos, es el sistema trigonométrico. Con eso entonces quedaría ya definido lo relativo a ángulos, y quedaría por ver la configuración del área de trabajo. Al optar por siguiente, podemos entonces establecer cuál va a ser el área de trabajo. En este caso, si lo queremos hacer corresponder con el formato A3, que es el preestablecido en el arranque que tiene el programa, vamos a encontrar que entonces son 420 de ancho y 297 de alto, es decir, una hoja apaisada con esas dimensiones. Y el área de trabajo entonces va a estar justamente definido de esa manera. Si nosotros quisiésemos que esto responda a un formato A4, porque el que tenemos acá es el formato A3, entonces estaríamos indicando 210.
Quiere decir que entonces esto pasaría a verse de esta manera, donde justamente la mitad de una 3 es el formato A4. Bueno, podríamos finalizar y entonces de esa manera tener nuestra área de trabajo ya definida justamente con una grilla que se muestra de esta manera. Si nosotros quisiésemos retocar algo de la configuración, entonces estaríamos ingresando en la ventana de comandos con unidades, lo indicamos, damos enter, se abre este cuadro de diálogo y aquí vamos a poder reconfigurar los parámetros. Por ejemplo, en cuanto a longitudes, si queremos mantener o cambiarlo, podemos seleccionar desde acá. Podemos también modificar la precisión. Lo mismo pasa con el ángulo. Se puede cambiar el sistema, también la precisión. Y si va a ser en el sentido trigonométrico o antihorario, o si va a ser el sentido horario, en ese caso tildamos acá. Este botón que aparece más abajo es el que corresponde a la dirección en la que se van a medir los ángulos, y entonces aquí podemos hacer esos ajustes también. Con respecto a estos botones, son relativos a algo que no vamos a retocar todavía y que se refiere a la escala de inserción de bloques, que es un tema que todavía no vamos a ver, sino más adelante. Lo mismo pasa con esto, que no lo vamos a llegar a ver, y que tiene que ver con el uso de sombras, en el caso de los modelados tridimensionales. Por lo demás, estaría faltando de este cuadro de diálogo lo que se refiere a la modificación del área de trabajo, porque se acuerdan que hemos establecido que sea lo relativo a una hoja A4, pero ¿qué pasa si necesitamos que sea realmente una hoja A3? ¿Cómo cambiamos el tamaño del área de trabajo? Bueno, podemos cerrar este cuadro de diálogo y para eso ingresar aquí la palabra limits. Nos pregunta aquí cuál va a ser la esquina inferior izquierda. Normalmente el área de trabajo, la esquina inferior izquierda está en el 0, 0. Así que podríamos dar enter simplemente o bien escribir 0,0 para indicar las coordenadas X e Y de la esquina izquierda. El lado derecho, arriba, la esquina opuesta, va a tener que estar en las coordenadas 420, 297 para poder volver a hacer un formato A3. Entonces ingresamos las coordenadas en X y en Y de 420 unidades y 297 unidades de alto. Así que al dar enter, ahí vemos que efectivamente se ha modificado el área de trabajo y ya ahora sí tenemos nuevamente el área correspondiente a la hoja de formato A3. Con esto tenemos entonces lo relativo a la reconfiguración de nuestra área de trabajo, que es lo que le faltaba al comando units, que es el que habíamos empleado recién. A partir de aquí, entonces ya estamos en condiciones de poder empezar a trabajar con nuestro archivo nuevo.